Primero, pues me gustaría tal vez que empezáramos con una rapidita encuesta. Por acá creo que sale un poquito cortado. Veamos cómo lo podemos. Lo voy a mover un poco, permítanme. Voy a mover un poquito este slide, permítanme un momento. Para que podamos participar todos. Ahora sí. Primero me gustaría que si pudieran escanear con su teléfono este QR y por ahí les dejo una pregunta, que me definen una palabra para ustedes qué es facturación electrónica. Si es algo fácil, si es algo difícil, si representa beneficios, ventajas, etcétera. Queda abierto ahí el espacio y vamos a ver qué significa para ustedes o cómo ven facturación electrónica. Para esto, con su teléfono pueden escanear este QR y después los va a llevar a un formulario donde ustedes van a poder dejarnos su opinión. Por ahí tenemos ya la primera, que es modernización. Confiabilidad, rapidez, automatización, beneficios. Por ahí mencionan en el chat agilidad también. Practicidad, rapidez, factibilidad, agilidad. Qué bien, me gusta hacer esta pregunta inicialmente porque como contadores ustedes tienen un contexto positivo de qué es facturación electrónica, lo que es muy valioso, no lo están viendo como tal vez algo negativo o algo que va a generar más carga, sino más bien algo que los va a beneficiar y eso es muy bueno. Pasamos entonces, les agradezco muchísimo a los que participaron. Vamos a empezar con las generalidades. Voy a dar un poquito de la parte teórica y después vamos a la parte que es específica para ustedes como contadores. Primero hablemos un poquito de qué es facturación electrónica. Pues facturación electrónica es el cambio de esquema de la facturación tradicional o física a una que es completamente electrónica y esto significa que desde la emisión hasta la recepción vamos a utilizar un medio electrónico o digital para poder procesar las facturas electrónicas. Cuando digo desde la emisión significa que ahora para yo emitir una factura voy a necesitar un software. Ya no se va a poder en papel, sino que necesito una computadora y desde esta computadora yo voy a, digamos, entrar a un software y desde este ya voy a poder enviar las facturas electrónicas. Del lado de la recepción, pues lo más común y como ustedes tal vez ya lo habrán experimentado a nivel personal, la factura electrónica se recibe por medio de correo. No es la única forma, pues podemos recibir y nosotros, pues si nosotros emitimos, podemos emitir las facturas para hacerlas llegar por WhatsApp, por ejemplo, redes sociales y por cualquier medio que sea electrónico. Pero si vemos ahora el cambio y la diferencia es que desde el momento en el que las emito hasta que las recibo, siempre va a ser a través de un medio digital o electrónico. Aquí, al del lado derecho, podemos ver un ejemplo de formato de factura electrónica. Si ustedes ven en la parte superior tenemos un QR, que este QR es un identificador bien particular de la factura electrónica. Y si ustedes tienen la oportunidad, por favor escaneen este QR y van a ver
que los va a dirigir al portal del Ministerio de Hacienda. Esto es muy importante porque quizás una diferencia de la facturación física y algo que nos han repetido en anteriores ocasiones es que normalmente nosotros le damos validez o tenemos confianza en lo que está en papel. Lo que está en papel, pues le damos más fe de legalidad, etcétera. Además que las facturas, pues solo tienen pues tres copias, los duplicados y triplicados y el original y nada más. Y en el caso ahora de factura electrónica, pues es un PDF que yo lo puedo imprimir 100 veces. Entonces, ¿cómo puedo saber o qué me da la confianza de que este PDF impreso, digamos, esta impresión, es un documento real o válido? Si ustedes ya escanearon esto, van a ver que se redirige al portal del Ministerio de Hacienda. Inicialmente me sale un formulario con una fecha y un código de generación. Si yo le doy consultar, esto me va a llevar al portal del Ministerio de Hacienda donde salen todos los datos de facturación. Entonces, el QR es un aspecto muy importante de facturación electrónica porque me permite validar que esta sea verdadera. Y yo no tengo esta duda de que, pues, porque por no ver un papel en físico que diga qué imprenta lo hizo, cuál es el número de correlativo, etcétera, que no me dé la confianza de que es real. Para eso nos va a servir el QR. Y algo muy importante que destacar, y anótenlo si tienen dónde, es que factura electrónica, si ustedes ya lo han recibido a nivel personal, me imagino que ya vieron la recepción de dos archivitos. Uno que es un PDF, que es, pues gráficamente se ve como una factura, o un archivo JSON. El PDF está pensado para personas y el archivo JSON para sistemas. Sistemas en el sentido de, no va a ser, si ustedes abren el archivo, probablemente puedan reconocer uno que otro dato, pero no está pensado para que una persona pueda utilizar este archivo. Sin embargo, algo que es muy importante destacar, que lo que realmente es la factura electrónica es el archivo JSON. El PDF, como su nombre lo dice, es únicamente la representación gráfica. ¿Qué significa eso? Que simplemente el JSON le damos una versión visual o gráfica para que una persona lo pueda utilizar. Pero lo que realmente es la factura electrónica es el archivo JSON. Ahora, y yo les puedo hacer una pregunta. A nivel personal, me imagino ustedes ya habrán recibido por correo los recibos, bien sea de telefonía, de banco, etcétera. Y esto es una factura electrónica, pues ya hablamos un poco de dos formas de cómo poder identificarlas. Primero, una factura electrónica va a tener un QR que me va a permitir validar la factura, además que me tienen que hacer llegar dos archivos, perdón, el PDF y el JSON. Y estos van a ser lo que me va a dar la garantía de que es una factura electrónica. Entonces, todos estos recibos que me hacen llegar, ¿es o no es factura electrónica? Y no, es factura digital. Factura digital es básicamente una factura común y corriente que se digitaliza para hacerla llegar fácilmente. Entonces, esto es una diferencia entre facturación electrónica y facturación digital. No porque me hagan llegar algo por correo significa que ya automáticamente es factura electrónica. Una forma fácil, nuevamente, de cómo diferenciarlo es, pues tienen que venir dos archivos, el PDF y el JSON, y tienen que tener un QR el PDF. Una de las dudas que a veces surgen es cómo sabe el Ministerio de Hacienda que soy yo el que está emitiendo la factura electrónica y que no es otra persona. Pues esto se hace a través de la firma electrónica. Cuando nosotros entramos a facturación electrónica, el Ministerio de Hacienda nos da un archivito, que esta es la firma electrónica, que esta yo la incluyo para todas las facturas que yo envío. Esto no significa que es una firma gráfica que se va a ver, no es algo que se va a ver en el PDF, sino que es como un código interno que va en el archivo que yo mando al Ministerio de Hacienda y este le permite validar al ministerio que soy yo el que está enviando. Obviamente este es un archivo que yo tengo que resguardar porque si alguien se apodera de esta firma electrónica, pudiera enviar facturas a mi nombre, lo que sería un problema. Otra cosa muy importante que destacar es que, digamos, ustedes saben que hay toda una ley de firma electrónica y que este archivito que me da el Ministerio de Hacienda es único para la identificación de quién envía la factura electrónica.
no es para ser utilizada, digamos, para cualquiera de las otras cosas que se utiliza firma electrónica como firma de documentos legales, etcétera, porque la ley de firma electrónica implica muchas cosas más. Y siempre en el ámbito legal, esto es todo un tema con contadores, que cuál es el contexto legal de facturación electrónica. Es muy importante destacar que para facturación electrónica el contexto legal son las reformas al Código Tributario que se hicieron a finales del 2022. Voy a destacar que no tenemos una ley de facturación electrónica como tal, sino una normativa técnica de facturación electrónica. Como ustedes saben, una normativa técnica es la que dictamina a nivel técnico cuál es la forma de hacer algo. Pero lo que sí es que en estas reformas del Código Tributario, digamos, hay 3 puntos que son los claves que mencionaron. El primer punto es que se le da facultades al Ministerio de Hacienda para definir la obligatoriedad y en general las reglas del juego en cuanto a facturación electrónica. Y esto es muy importante y normalmente es un tema de discusión con los contadores porque uno de los cambios de facturación electrónica es que ahora yo solo tengo un poco más de 24 horas para poder anular un crédito fiscal y todos los documentos que derivan de este, como las notas de débito y crédito, comprobante de retención, etcétera. A diferencia de los 3 meses a los que estábamos acostumbrados con los documentos físicos. Entonces, muchos contadores me dicen, pero ¿dónde está la reforma al Código Tributario donde dice que hay que hacerlo así, que ya no son los 3 meses de antes? Y es muy importante destacar que aquí estoy resumiendo, digamos, los cambios que hubieron en el Código Tributario y este es un primer punto, que ahora las reglas del juego las define el Ministerio de Hacienda. Lo que en esencia significa esto es que ya no va a haber necesidad de cambios en el Código Tributario, sino que ahora lo que dice el Ministerio de Hacienda es la ley, básicamente en términos pues legales, de lo que es facturación electrónica. Y si ahora ellos dicen de que ya no es 3 meses, sino que es un poco más de 24 horas, pues eso es, no va a haber una reforma tal cual al Código Tributario. Esto, como les digo, es básicamente el resumen de la reforma del Código Tributario. También se obliga al Ministerio de Hacienda a que ofrezca un portal gratuito para poder facturar electrónicamente. Si recuerdan, les había dicho que ahora todo el proceso va a ser electrónico desde que yo emito hasta la parte de recepción. Entonces, en la parte de la emisión, pues se vuelve un poco retador, digamos, y ya se volvería realmente un costo si el Ministerio de Hacienda no incluyera un software gratuito, porque todos tendríamos que pagar de alguna forma un servicio para hacer estas cosas. Pero el Ministerio de Hacienda se ve en la obligación de dar este software para que los que quieran hacerlo a través de este servicio, pues lo puedan hacer de forma gratuita. Y el último es que se le da la validez legal a los documentos electrónicos, la misma como que si fuera en los documentos físicos. ¿Qué significa? Pues que hoy nadie me va a poder rechazar de ninguna forma un documento que haya sido electrónico, que me digan, no, yo solo físico recibo, etcétera. No, ¿verdad? Se tiene la misma validez. Pueden encontrar todos los detalles del contexto legal de facturación electrónica en este sitio que pongo abajo, que es factura.gov.sb. Es muy importante destacar que en el contexto legal, menciono, no existe una ley de facturación electrónica. Tenemos una normativa técnica y sí tenemos leyes auxiliares a facturación electrónica. Menciono que son auxiliares porque he escuchado a veces que se confunde la ley de comercio electrónico como que fuera la ley de facturación electrónica y no es. Sí es una ley auxiliar porque sí hay aspectos que son compartidas por ambos aspectos. Por ejemplo, en la ley de comercio electrónico se menciona que yo no puedo mandar marketing por medios electrónicos a teléfonos, digamos, o correos si yo no le he dicho previamente al cliente de que le estoy pidiendo los contactos con este fin. Entonces, ojo con esto porque
sí, a pesar de que es una ley de comercio electrónico, sí afecta de alguna forma la implementación de facturación electrónica. Porque ustedes saben, pues yo tengo que pedir correo para enviar la factura electrónica a mis clientes, pero igual yo me puedo ver tentado a enviar promociones de marketing a todos estos correos que ya he capturado como el proceso natural de facturación electrónica. Pero ahí sí ya entra en juego la ley de comercio electrónico y tengo que tomar en cuenta estos aspectos también. En general, creo que todo el contexto legal ustedes lo pueden ver en este sitio web. Creo que lo importante que destacar acá es las reformas al Código Tributario. Esa es la base. Como les digo, muchas personas me han dicho, pero tal vez los cambios que ahora aplica facturación electrónica, que en qué lugar del Código Tributario dice que ya no son 3 meses, etcétera. Y básicamente es porque todo se concentra en el primer punto, que ahora el Ministerio de Hacienda tiene la facultad para cambiar las reglas del juego según lo que dictamine en términos de facturación electrónica. Vamos a hacer esta otra encuesta. Me van a permitir que voy a mover nuevamente la encuesta. Denme un segundo. Pero mientras tanto, hay varias preguntas que tengo preparadas y como les digo, después de las generalidades que vamos a ver de teóricas de facturación electrónica, nos vamos a centrar en lo particular que les atañe a ustedes, que ya son las operaciones que ustedes hacen como contadores. Solo voy a modificar una más porque tengo varias preguntas. Vamos a presentar nuevamente. Ahora, digamos en general, quisiera sondear un poquito la opinión. Me gusta que tal vez inicialmente en la primera pregunta que yo hice, quería de alguna forma determinar el feeling que ustedes tenían sobre facturación electrónica, que me pareció muy bien que es un feeling positivo. Ahora, pero desde la sinceridad de ustedes, desde su operación, me gustaría que contesten esta siguiente pregunta. Para esto, igualmente, con su teléfono pueden escanear el QR y pueden decirme cómo ven su trabajo como contador ante facturación electrónica. ¿Creen que facturación electrónica les va a facilitar la vida, les va a complicar la vida, que es igual? ¿Cómo lo ven? Vamos a esperar unas cuantas intervenciones más y seguimos. Vamos bastante parejos, creo que estamos divididos entre los que creen que es más fácil y más difícil. En general creo que nadie piensa que es igual. Van ganando los que creen que es más difícil. Vamos a dar unos segundos más. Y en general creo que esta dinámica refleja lo que nosotros hemos visto en nuestro tiempo hablando sobre facturación electrónica. Realmente los contadores tienen la percepción de que este cambio va a volver un poquito más difícil su trabajo en el día a día, pero precisamente para eso hemos hecho este espacio, para poder explicarle realmente que no, es más fácil y ya vamos a ver por qué. Le agradezco muchísimo su participación. Ya vamos a ver, a entrar en detalle por qué les decimos nosotros que realmente es más fácil. Primero vamos a hablar un poquito de beneficios. El primer beneficio es económico y este lo voy a relacionar con el ecológico en el sentido de que nos vamos a ahorrar papel porque ya no va a ser necesario imprimir. Y aquí yo siento que probablemente vamos a tener la mayor discrepancia entre contadores
porque me van a decir siempre es necesario imprimirla, porque por auditoría yo necesito tener respaldo físico, etcétera, ¿verdad? Pero digamos, en el ideal, ya vamos a llegar a esa parte de las impresiones, o que si es necesario no imprimir, pero en el ideal, digamos que facturación electrónica significa que ya no vamos a tener que imprimir. En muchos casos, vean lo que para las pymes, para las empresas que facturan, normalmente pues hace falta hacer llegar la factura primero para que me puedan pagar. Si yo no doy la factura, pues no me pagan. Entonces va a haber un costo que nos vamos a ahorrar también en logística. Va a haber un ahorro también en el tema de ahorro y facilidad, les diría yo, en el tema de mantenimiento o el soporte, digamos, el mantenimiento de las facturas por los 10 años que dictamina la ley, que ustedes saben que todas las facturas las tengo que tener resguardadas por un periodo de tiempo por un tema de auditorías. Ahora, es infinitamente más fácil guardar una factura electrónica porque la puedo guardar en una USB, en mi disco duro, en la nube, etcétera. Es mucho más fácil de resguardar que, digamos, en todos los AMPOs que estamos acostumbrados, donde pues yo lo tengo que estar cuidando de alguna forma de fuego, de humedad, de cualquier tema que me pudiera arruinar los documentos, pues porque esto significaría perderlos y no tener ese respaldo. Entonces ahí sí tenemos un beneficio muy tangible de facturación electrónica y les diría que para unas empresas se va a ver más que para otras. Tenemos un cliente que recibe y emite una gran cantidad de documentos y solo para el tema de resguardo de documentos em, digamos, construyó una bodega en San Miguel solo para el respaldo de los documentos. Entonces, imagínense el gasto que tuvo para mantener, pues para construir esta bodega y para mantenerla. Claro, estamos hablando de una empresa grande que tiene un alto nivel de transaccionalidad y pues por esto amerita este tipo de resguardo. Pero en general, en términos contables, como les digo, nos vamos a ahorrar mucho en términos de esfuerzo y de costo también en mantener digitalmente las copias que tenerlas en físico. Ahora, el beneficio más grande es el informativo. Y este yo les diría que en cuanto, más que para ustedes como contadores, este beneficio informativo de facturación electrónica es para las empresas que ahora van a implementar facturación electrónica. Por ejemplo, y ustedes como contadores de las empresas tendrán un mejor panorama de sus clientes. Si ustedes le preguntan a sus clientes cuántos son tus cuentas por cobrar, cuáles son tus clientes más recurrentes, cuál es el producto que más margen te deja. Estas preguntas son claves en términos de estrategia de negocio si yo quiero crecer o mantenerme. Pero todo esto, pues normalmente, digamos, hace falta que tal vez si yo soy el propietario del negocio, me tenga que abocar a los contadores y que yo le haga la pregunta, señor contador o señora contadora, dígame, y yo les hago esta pregunta, vea, ¿cuáles son mis clientes más recurrentes, etcétera? Esto es porque como negocios no se tiene el control de la información que estamos generando. Ahora con facturación electrónica, naturalmente me queda toda esta información que yo puedo aprovecharla. Y esto es un gran beneficio realmente, porque me puede dar los datos que yo necesito para tomar las decisiones correctas en el momento correcto a la hora de hacer un movimiento de tomar una decisión de mi negocio. El siguiente es el tema relacional facturación electrónica me permite relacionarme mejor con los diferentes actores. Yo como negocio, digamos, me puedo relacionar mejor con el gobierno, con mi contador, con mis clientes, con mis proveedores, porque en primer lugar estoy digitalizando el proceso y porque ahora la factura electrónica permite agregar más información de la que es puramente fiscal, tributaria o comercial. Yo le puedo agregar información adicional que me sirve como para tener un mejor registro de las operaciones. Por ejemplo, ahora en la factura electrónica yo puedo agregar si yo estoy haciendo una venta a un cliente, quién es el vendedor, para qué sucursal de mi cliente, cuál es la orden de compra de mi cliente, cuál es el número de pedido, etcétera. Y eso le sirve a mi cliente porque a la hora de recibirlo puede procesarlo más rápido, porque yo puedo decir, ok, esta factura es para esta orden de compra, es de este cliente, va para esta sucursal, etcétera.
puedo procesarla mucho más rápido porque tengo más información que me permite ser más ágil. Esto es, por supuesto, si yo aprovecho este espacio que tengo para poder agregarle esta información. Ahora, la parte de eficiencia. Hay algo que a mí me gusta mencionar bastante y es que en facturación electrónica, pues ya vimos el debate anterior de que si me va a volver más difícil o más fácil la operación facturación electrónica. Y la respuesta es que los dos están en lo cierto. Me la puede volver o más difícil o más fácil. Todo va a depender de la herramienta que yo utilice. Si yo hago una buena implementación de facturación electrónica, yo les aseguro que todo va a ser más fácil. La operación del mismo negocio y la interacción de ustedes como contadores va a ser más fácil para ambos. Pero si no hago una buena implementación y no me apoyo en las mejores herramientas, efectivamente va a ser más difícil. Entonces, de esto va a depender. Pero si nos vamos por una buena implementación, yo les aseguro que su labor como contadores y de hecho la operación para el negocio también es más eficiente. Al digitalizar, pues tengo la posibilidad de facilitar un montón de procesos y eso es lo que buscamos nosotros como Findex. Ya vamos a llegar al punto donde vamos a ver un demo real de qué significa esto, por qué nosotros decimos que les vamos a volver más fácil la operación, etcétera. Pero mientras tanto, hablemos de la implementación, de los tiempos de implementación. Creo que facturación electrónica ha estado más en boga a partir del año pasado, pero realmente este es un esfuerzo que ya lleva bastantes años. El año pasado fue el primer, digamos, grupo que se obligó. Y dicho sea de paso, no todos vamos a estar obligados al mismo tiempo, sino que el Ministerio de Hacienda va a obligar por grupos. Primero a los grandes y no a todos los grandes, sino que a un grupito de los grandes, después a otro grupo y así va. ¿Cómo lo hace el Ministerio de Hacienda? Ellos notifican por correo. Notifican a quien está suscrito, digamos, ante el Ministerio de Hacienda para los servicios en línea, que en algunos casos es el dueño de la empresa o a veces es el contador, pero a quien esté suscrito le manda la notificación de que para cuándo va a estar obligado. Normalmente avisan con 4 meses de anticipación, es decir, nos dan 4 meses para poder implementar y como les menciono, en diferentes momentos nos van a obligar a todos. Lo que sí es cierto es que todos vamos a estar obligados este año en algún punto. Entonces, para mí es correcto que la implementación de facturación electrónica se haga con el tiempo suficiente y no esperando a que me notifiquen la obligatoriedad, porque en ese momento yo no voy a tener, digamos, todo el tiempo necesario para hacer una buena implementación. Y lo enfatizo porque, como les digo, una buena implementación va a hacer que mi experiencia con facturación electrónica haga que mi operación sea más sencilla. Si realmente no hago una buena implementación, sí lo voy a ver como que realmente me complicó, me agregó más trabajo, me volvió todo más difícil. Entonces, mi recomendación es que esto se haga con tiempo. Si ustedes como contadores tienen despachos contables o trabajan internamente para una empresa y todavía no han empezado con la implementación, yo los motivo bastante a que puedan fomentar ante sus clientes o en su misma empresa a que empiecen lo antes posible con la implementación de facturación electrónica, sobre todo porque ya van a ver que una implementación correcta es sencilla y trae beneficios. Entonces, no hay por qué esperar hasta el último momento a que esté obligado, porque si de todas formas sé que estoy obligado y que lo tengo que hacer, ¿por qué no hacerlo ya con tiempo? Lo hago de mejor manera y que esto se traduzca en beneficio para mi empresa y para los clientes que yo atiendo, si soy un despacho contable. Algunas consideraciones de la facturación tradicional versus la electrónica, como para que tengamos un poquito de contexto. Uno es que, en primer lugar, los correlativos ya dejan de existir. Ya no va a ser necesario resoluciones para pedir eh, correlativos. Esto significa que cuando ya todos estemos obligados, el negocio para las imprentas se va a acabar. Porque ahora, en vez de los correlativos a los que estamos acostumbrados, ahora vamos a tener nuevos identificadores. Estos nuevos identificadores son el código de generación, el número de control y el sello de recepción. El código de generación es el identificador único de facturación electrónica. Normalmente este es
Este es el identificador que yo voy a utilizar para, por ejemplo, en los libros, para identificar únicamente. Si yo quiero anular un documento y lo quiero identificar, pues utilizo ese, etcétera. El número de control, digamos que tiene un propósito más para personas, para que yo pueda identificar fácilmente una factura, porque yo le puedo decir a alguien de mi oficina, pásame la factura 523. Y listo, es fácil de identificarla. Porque si ustedes han visto, el código de generación de una factura electrónica es un alfanumérico bien grande. Entonces, es un poco difícil decirle a alguien, pásame la factura X8, 9, 10, 12, es complicado. Entonces, ese es el propósito del número de control, que sea humanamente fácil poder decir, pásame esta factura. Pero para cualquier proceso, tanto de búsqueda o ante Hacienda, el identificador que se usa es el código de generación. Por último, tenemos el sello de recepción, que este es un identificador que le agrega Hacienda a la factura y que garantiza que Hacienda ya la procesó y validó. Es decir, que Hacienda ya puso su sello de que esta es una factura válida. Todo esto implica flujos especiales, es decir, les comentaba un poco que las anulaciones son diferentes. Por ejemplo, para algunos documentos nosotros estábamos acostumbrados a que fuera 3 meses. Ahora es un poco más de 24 horas, más que nada para los créditos fiscales, notas de débito y crédito y comprobante de retención. En sí, digamos, cada documento ahora le cambia el tiempo para anular. Entonces, esto es como quizás de los cambios más grandes de los que tenemos que ser conscientes. Y algo muy importante es que ahora la anulación se ve diferente. Nos tenemos que acostumbrar que las razones por las que anulábamos antes probablemente ya no apliquen ahora. Por ejemplo, que antes yo tenía que anular una factura porque me equivoqué en la escritura, porque puse mal algo, un dato, etcétera. Eh, Esto ya no va a ser un caso, pues porque en factura electrónica, de hecho, si yo pongo mal, por decirlo así, algún dato, se va a rechazar la factura y tengo la oportunidad de corregirla para que se firme correctamente. Ahora con facturación electrónica tenemos de hecho 3 estados. El primer estado es de firmado, que eso significa que se validó completamente, ya se llegó a Hacienda, Hacienda la firmó y es una factura que es válida. Tenemos el estado de rechazado, que este es el que les comento, que si yo me equivoqué en un dato, Hacienda me va a rechazar la factura y esto no es una factura válida todavía. Yo tengo la oportunidad de corregirla y volverla a enviar hasta que se vuelva una factura válida. Entonces, por ejemplo, si yo me equivoqué en el número de NIT de un cliente, el Ministerio de Hacienda me la rechaza y me dice que está incorrecto el NIT y entonces yo lo tengo que corregir. Y entonces aquí hay una diferencia que probablemente muchas de las razones por las que yo antes anulaba o ya no aplica porque Hacienda ya facilita esto. Y por último está el estado de anulado, que esto es cuando yo ya, digamos, cancelo la operación y digo, esto ya no procede. Facturación electrónica también implica datos adicionales, que esto significa que pues tengo que pedir datos que antes no pedía. El más obvio y uno de los pues más simples es el correo. Ahora tengo que pedir correo para poder enviar la factura electrónica. Puede ser que ahora pida dirección, número de teléfono, etcétera. Esto depende de cada negocio. Ahorita tenemos la obligación, para que lo tengan en mente, para consumidor final, solo es obligatorio pedir estos datos cuando la venta es menor a 3 salarios mínimos. Es decir, si mi venta es, perdón, es obligatorio esto si es mayor a 3 salarios mínimos. Si mi venta es menor a 3 salarios mínimos, yo no necesito pedir todos estos datos, que es el correo, dirección, teléfono, etcétera. Claro, el problema de no pedir correo significa que no tengo cómo hacérsela llegar. Y en estos casos mucha gente me ha dicho, y bueno, y si no tengo cómo hacérsela llegar, ¿qué hago? En ese caso yo puedo imprimir la factura si yo quisiera. Esta factura tendría que tener un QR, pero ojo que este QR me tendría que llevar a un sitio web donde yo pueda descargar el PDF y el JSON. No tengo que confundir este QR con el de validación. Ojo con eso. Porque mi obligación es que el cliente pueda tener el respaldo de estos dos documentos, el PDF y el JSON. Si no se lo puedo hacer llegar por correo o teléfono, pues puedo mandarlo a un link intermedio
y en este efectivamente poder descargar el cliente ambos documentos. Esto implica actualización de datos en algunos casos también porque probablemente si algunos de ustedes tienen correos de sus clientes, no significa que a estos correos, por dar un ejemplo, el cliente desee recibir la factura electrónica. Quizás tienen un correo particular para este propósito. Entonces hay que ponerle atención a este punto porque no porque yo tenga estos datos significa que esos son los correctos. Idealmente tengo que validar y actualizar estos datos. Obviamente, pues todo esto implica, todo el tema de facturación electrónica implica, pues, software. Yo les mencionaba que ahora se tiene que emitir desde un software y esto implica probablemente un sistema de facturación de punto de venta o de ERP. Cualquiera de estos les puede ayudar. Esto, claro, a nivel de empresas. Si yo como empresa quiero facturar electrónicamente, puedo tener cualquiera de estos sistemas que me van a ayudar a este proceso. Ahora, una pregunta más. Pueden ustedes acá escanear este QR y escribirme brevemente. Les digo brevemente, pues, para que no se complique un poquito la lectura. ¿Cuáles consideran ustedes los retos más grandes para contabilidad en cuanto a facturación electrónica? Vamos a esperar unos momentos. La implementación, adaptarse al cambio, las facturas de exportación, la adecuación de los sistemas de facturación individual, la adaptación al cambio, tanto de contribuyentes como de nosotros, adaptarse al cambio. En general veo que bastante es la implementación y adaptarse al cambio. Pues creo que en general lo podemos resumir en estos dos, es la adaptación y la implementación de facturación electrónica. Antes de continuar, les voy a dejar acá en el chat un link que es un formulario para que puedan compartirnos sus datos. Todavía falta un poquito de la presentación, pero nosotros con mucho gusto podemos ayudarles en estos dos aspectos, en la adaptación y en la implementación de facturación electrónica. Tenemos una interesante alianza que queremos desarrollar con contadores, así que nos encantaría tener sus datos para poder acercarnos a ustedes posteriormente. Igual vamos a dejar otros datos de contacto más tarde, pero nos ayudaría mucho si ustedes nos dejan sus contactos por acá en el formulario. Em, Continuando, pues, justo con la implementación y adaptación al cambio, nosotros como Findex proponemos una implementación que cubre estos tres aspectos. Que estos tres aspectos les da la certeza a ustedes de que la adaptación al cambio y que la implementación se ha hecho de forma correcta. Y voy a ser enfático en que, y repito nuevamente, que una buena implementación de facturación electrónica se va a traducir en más sencillez o agilidad en mi negocio. Una mala implementación de facturación electrónica se va a traducir en que me cueste más de lo que me costaba antes cualquier proceso contable. Voy a ser enfático en eso, entonces es bien importante que la implementación la hagamos con tiempo y de forma correcta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hay que tomar en cuenta estos tres aspectos. Número uno, y por supuesto, es el sistema. El sistema que yo voy a utilizar para facturar electrónicamente. Este sistema me debe permitir hacer, pues, en primer lugar, pues lo más básico,
que me permita generar una factura fácilmente. Voy a agregar otros dos aspectos. Una factura, obviamente las facturas electrónicas hay que resguardarlas por los mismos 10 años que se resguarda una factura física. Yo les mencionaba que pues resguardarla electrónicamente es mucho más fácil que de forma física, pero aquí es donde ya la decisión del sistema es bien importante. Por ejemplo, les mencionaba que existe un software gratuito del Ministerio de Hacienda. Este software lo que hace es que yo solo meto los datos, me descarga el PDF y el JSON, y de ahí a mí me toca manualmente que resguardar estos archivos. Yo he tenido bastantes amigos que me han dicho, pues ellos ya saben que yo ando en facturación electrónica y me dicen, Nelson, me acabo de meter al programa del Ministerio de Hacienda y ya estoy empezando a utilizar el software gratis. Y lo primero que yo les pregunto es, ¿está guardando las facturas? Me dicen, no, ¿y qué se tiene que hacer eso? Pues por supuesto, ¿verdad? Ahora la diferencia es que quiero que visualicen cuál es la experiencia normal de una empresa cuando interactúa con su contador. Que lo que hago yo normalmente, si lo que emito son facturas físicas, guardo el rimerito de facturas y un día en el mes se las doy a mi contador. Y realmente mi contador es el que las resguarda. Pero yo como empresa mentalmente no tengo esa idea de tener que estar cuidando facturas. Ahora con facturación electrónica, si yo utilizo el software gratuito de Hacienda, descargo, me genera los dos archivos y ya me corresponde a mí resguardarla. Entonces ese es un primer punto. Segundo punto, es obligación hacérsela llegar por algún medio electrónico al cliente. Yo manualmente tengo que venir, arrastrar los dos archivos a mi cliente de correo y mandárselo al cliente. Ahora, esto es un tema que toma un poco de tiempo y que requiere disciplina. Entonces, aquí es donde la decisión de qué sistema voy a utilizar es bastante determinante, porque yo realmente tengo que buscar un software que me facilite la vida, no que me la esté complicando. Y a pesar que el software del Ministerio de Hacienda es gratuito y le va a funcionar a algunas empresas, no les digo que no, pero yo tengo que sopesar realmente qué es lo más adecuado para mi negocio. Si está bien este software gratuito de Hacienda, o por ejemplo nosotros como Findex, el paquete más barato que damos para las empresas es de $25, que ya automáticamente hace el resguardo, el envío. Hay un tema de contingencia también, por ejemplo. ¿Qué significa contingencia? Que, digamos, si algo me imposibilita enviar la factura electrónica, ¿qué hago? Y esto ha sucedido porque como el software del Ministerio de Hacienda, por dar un ejemplo, si el sistema del Ministerio de Hacienda se cae, ustedes no pueden facturar. Entonces, ¿yo qué hago, verdad? ¿Se para mi operación o qué es lo que tengo que hacer? Entonces, en ese caso, el software que yo utilice me tiene que poder manejar estas situaciones. Nosotros, por ejemplo, ya lo manejamos. Entonces, en este caso, tienen que elegir correctamente el sistema. Aquí es un tema más de decisión. ¿Cómo van a elegir ustedes el sistema correcto? Pues, en primer lugar, lo más sencillo, la generación tiene que ser fácil, número uno. Número dos, me tiene que resguardar la factura electrónica para que no tenga yo que estar pensando que dónde lo guardé, etcétera. Número tres, tiene que enviar la notificación automáticamente. Número cuatro, eh, tiene que poder manejar contingencias, es decir, ¿qué pasa si se cae el servidor de Hacienda? ¿Qué hago yo? ¿Significa que ya no puedo facturar, que ya no le puedo dar factura a mis clientes, etcétera? Imagínense los que exportan, porque por ahí vi que una de las dudas era exportación. Hay gente que no puede salir al camión si no hay un documento, porque obviamente en aduana lo van a pedir. ¿Qué pasa si se cayó el sistema de Hacienda y yo no puedo mandar los camiones a que salgan? Entonces, mi sistema de facturación tiene que permitir o darme una solución ante esto. Y número 5, las actualizaciones. Ya muy pronto, probablemente el próximo mes, ustedes saben que ya cambiamos la configuración política de El Salvador y ya tenemos distritos. Entonces, en este momento no se está enviando esos datos a facturación electrónica en las facturas, pero muy pronto habrá que mandarlo. Entonces, en estos casos, el sistema que ustedes utilicen tiene que poder actualizarse rápidamente. O sea, el proveedor les tiene que poder dar la garantía de que se actualice.
Entonces, estos son los 5 puntos. Emisión fácil, resguardo, notificación, contingencia y actualizaciones. Esto es lo mínimo que ustedes deben de buscar en un sistema. El siguiente es procesos. Como negocio, bien sea de ustedes de contabilidad o ante sus clientes, ustedes tienen que analizar los procesos que se ven afectados por facturación electrónica. Les voy a dar uno súper simple, el pago con quedan. Si ustedes se ponen a pensar, el pago con quedan es básicamente un intercambio de documentos físicos. Yo doy una factura y me dan un papel que es un quedan. Pero ¿qué pasa ahora si yo mando la factura por correo? Entonces, ¿con qué voy a entregar yo? Puede ser que para algunas personas, pues, tengo que imprimir la factura electrónica y con eso llego y con eso me dan el quedan. Para otros puede ser, no, usted solo venga el lunes, yo voy a ver que si me la mandó la semana pasada, yo el lunes le doy el quedan. Y hay otros innovadores que dicen, pues yo quiero dar quedan electrónico. Me manda la factura electrónica, yo doy el quedan electrónico. Cualquiera de esas está bien, no hay una solución única, pero yo tengo que pensar anticipadamente cuáles son los procesos que se ven afectados por facturación electrónica y pensar cómo los voy a manejar ahora, ahora que ya voy a implementar facturación electrónica. Otro que les puedo mencionar que hemos visto bastante es que hay gente que para presionar el pago, digamos, le daba al cliente el duplicado y hasta que ya me pagaban, yo daba el original, que esto era para fomentar que realmente me pagara rápidamente. Ahora con facturación electrónica no se puede hacer eso. Entonces, obviamente, esto es un cambio que hay en términos de procesos. Aquí lo que interesa es que ustedes con suficiente tiempo piensen cuáles son los procesos que se ven afectados en facturación electrónica y que pues efectivamente den una solución a esto. Y esto se hace con tiempo. Y por último, el tema de adaptación que se mencionaba en la encuesta anterior se resuelve con comunicación. Comunicación, en primer lugar, ustedes deben de estar capacitados sobre facturación electrónica, sus empleados deben de estar capacitados para facturación electrónica, porque tomen en cuenta que esto es un cambio cultural. Eh, y todos tenemos que aprender cómo manejar facturación electrónica. ¿Qué significa comunicación? Idealmente yo antes de implementar con suficiente tiempo de anticipación, yo le aviso a mis clientes y proveedores, estoy por implementar facturación electrónica, le voy a pedir datos para que ustedes me los puedan actualizar, etcétera. ¿Vea? Ustedes tienen que manejar esto adecuadamente. De igual forma, si ustedes cambian procesos como estos que les mencioné, le tienen que comentar, digamos, a los actores que se ven afectados por este cambio, vamos a cambiar este proceso por tal razón, por facturación electrónica. Entonces, esto es lo que garantiza realmente una implementación exitosa. Y esto, como pueden ver, toma su tiempo. Y por eso es que yo enfatizo que facturación electrónica se tiene que hacer con suficiente tiempo de anticipación y no esperar a que me notifiquen la obligatoriedad. Muy importante también buscar al aliado correcto que realmente me facilite esta, eh, digamos, este proceso. Ahora vamos a lo interesante, que es ver ya específicamente los temas de facturación electrónica que ya les atañen a ustedes en su operación, bien sea interna, si ustedes trabajan como contadores para una empresa o si ustedes son proveedores de servicios de contabilidad. Entonces quiero que visualicen esto, porque esto es un escenario común y aquí es donde yo digo, y quiero que le pongan atención a este ejemplo, porque la herramienta correcta me va a facilitar la vida. Imagínense sus clientes, si ustedes son proveedores de servicios de contabilidad. Ahora siempre que uno de sus clientes reciba una compra, le van a estar mandando un correo. Entonces aquí ha sido una dinámica diferente. Hay varias gente que me ha dicho, no, mire, a mí facturación electrónica realmente me ha complicado más la vida porque ahora mi contador me dice que le imprima todo lo que me mandan. Y eso me toma tiempo, me dice, al final tengo que gastar en impresiones. Y aquí quiero que se pongan a pensar culturalmente a lo que está acostumbrado un negocio. Un negocio solo recibía las facturas, guardaba el rimerito y se los daba a su contador en un día para procesar toda la contabilidad del mes pasado. Y listo. Entonces, eso es fácil, ¿verdad? Tanto para el cliente como para ustedes, para contador, para como contadores.
Yo simplemente guardo las facturas y le doy el rimerito al contador y ya estuvo. Ahora con facturación electrónica, ¿qué sucede? Que obviamente esto se siente como que le aumenta la carga a la empresa, porque ahora como me mandan las facturas por correo, el contador obviamente no quiere cambiar su proceso. Y aquí es donde dicen ustedes el tema de adaptación. ¿Cómo hago para cambiar, digamos? Entonces, obviamente, para no cambiar tanto el proceso, los contadores lo que le dicen a los clientes es, no, mire, imprímame, descargue usted los JSON, me los imprime y listo, vea. Aquí como ustedes, como ofreciendo un servicio de contabilidad, quiero que le pongan atención nuevamente a que la obligación de resguardo de la factura es a nivel electrónico. Y les mencionaba que normalmente las empresas, sobre todo las pymes, no tienen en mente este concepto de resguardar facturas. Porque normalmente en físico yo se la doy a mi contador y mi contador es quien la resguarda. Si yo como cliente nada más imprimo el PDF y se los doy a ustedes, ¿qué me garantiza que en una auditoría del Ministerio de Hacienda yo tengo el respaldo? Porque la obligación, si solo se imprime, queda en la empresa. ¿Y quién sabe que lo esté cumpliendo? Entonces, la empresa lo que dice es, no, a mí realmente se me ha complicado porque antes no lo tenía que hacer, hoy tengo que andar buscando todos los meses todas las facturas que me mandaron y de ahí las imprimo y se las doy al contador. Y me dicen, ¿y por qué no simplemente se las mando al contador? Que yo veo los correos y simplemente se los mando al contador. Alguien que me preguntó esto, yo le dije, imagínese si a usted le cuesta a nivel individual, piensa en un contador que tiene 20 clientes. ¿Cómo haría un contador para estar filtrando las facturas mensuales de 20 clientes? Obviamente le va a costar un poco más. Aquí me gustaría, si alguien ha vivido brevemente, ¿verdad? Si quisiera comentar su experiencia sobre este tema de que cómo nos ponemos de acuerdo con mi cliente, ¿verdad? Si me imprime las cosas, si me las manda por correo, alguien que quiera compartir una sola experiencia, ¿verdad? Porque estamos un poco limitados de tiempo. O bueno, si no hay valientes, podemos continuar con la presentación. Este tema de la recepción de facturas, digamos, o cómo manejar las facturas, digamos, porque las que yo emito, porque eso hablo de recepción y no de emisión, porque obviamente las que yo emito es bien fácil, pues porque en el sistema que yo tengo, ahí voy a tener pues todas las que yo he emitido. La de recepción es un poco más difícil, pues porque como me lo mandan a un correo, yo tengo que estar filtrando cuáles sí, cuáles no. Por ahí menciona Marco Vinicio que a la fecha los clientes me reenvían las facturas de compra a mi correo personal. Me encantaría, Marcos, si usted tal vez tome el micrófono y nos explica brevemente cómo ha sentido esta experiencia. ¿Usted cree que es más fácil, más difícil o cómo la ha sentido? Si quisiera participar, ¿verdad? Ana Yancy Martínez, por Sí, favor. buenas. ¿Me escucha? Buenas. Sí, sí, ¿Me sí. escucha? Pues Sí, mire, yo no es que sea directamente contador, sino que soy el auxiliar del contador. sí. Pero ella sí me pide que imprimiera todas las facturas entonces, de la empresa, ¿verdad? Entonces ahí tenía que estar pendiente de los correos para imprimir. Hola, ¿me Sí, escucha? le escuchamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo le decía a ella que bien complicado porque me estaba diciendo, vaya, ahora tiene que estar pendiente de las facturas y hay veces a mí se me pasaban cuando iniciamos con eso, se me pasaban las facturas. Ahora lo que me dice ella de que, bueno, no sé si me estoy adelantando, que dice que esos códigos que usted ha mencionado se pueden bajar y solo con eso se va registrando, pero le digo yo que me tiene que explicar cómo quiere que se lo haga en una base de datos. Porque solo me, no, mire, ahí aparece ese gran código de El la código de factura. generación. Ese. No, me dice, se lo va a tener que bajar y lo vamos a poner en un Excel, me dijo, para que se le facilite. Quizás eso es lo del recuerdo que ella me está mencionando. Porque, El resguardo implica realmente que yo guarde el PDF y el JSON. Y aquí, pues, por ejemplo, con todos estos
porque usted ha mencionado un ejemplo interesante, que ella le decía que nada más copie el código de generación y listo, pero realmente eso no es resguardo, porque yo tengo que Ajá. tener estos dos archivos, porque Ah, en pues, una auditoría Hacienda me va a pedir los archivos. ok, ok, ok. Va, eso es lo único que le digo, que en ese sentido sí yo he sentido complejo de que tengo que estar pendiente de estar imprimiendo. Hasta ahora me está diciendo ella que hay que hacer un Excel y que hay que ir poniendo eso, ¿verdad? Pero hasta esta semana me dijo eso del Excel. Correcto, Pero todavía no lo he implementado, sinceramente. Pero sí veo esos grandes códigos que aparecen ahí, ¿verdad? Yo le dije a ella que me explique cómo es que quiere que se los meta ahí en el Excel. ¿Ah? correcto. Yo les mencionaba que, voy a presentar nuevamente, yo les mencionaba que había hecho el ejemplo de recepción, porque obviamente la emisión es más sencilla. Pues si yo soy el que emito, yo tengo control de todo lo que yo emití más fácilmente. Pero en el caso de recepción, me caen a mi correo y si es a mi correo personal, pues tomen en cuenta que me pueden caer un millón de cosas más. Entonces, ¿cómo hago yo para estar buscando entre tanto correo el que sí es, el que no es, que si ya lo descargué, que no lo he descargado todavía, que cuál se aplica, que cuál no aplica, etcétera? Entonces, por ejemplo, aquí es donde yo voy a hacer hincapié que con la herramienta correcta, ustedes van realmente a sentir beneficio de facturación electrónica. Por ejemplo, nosotros tenemos, este ya es nuestro sistema, eh, y en este sistema nosotros automáticamente procesamos la recepción de documentos. Si ustedes ven aquí, estos son todos los documentos que ha recibido esta empresa. Yo no necesito andarlos buscando, los tengo todo aquí. No necesito andarme metiendo un correo, no necesito nada. Y ojo con esto, este es un sistema que nosotros que le facilitamos a nuestros clientes y le damos un acceso especial a su contador para que, digamos, los contadores puedan ver toda esta información automáticamente. ¿Cuál es el nombre de su cliente, Ana Yancy? Hola, ¿Cuál es hola. el nombre del cliente o de la empresa? Vaya, es Ah, que lo que pasa es que es persona natural, ¿verdad? ajá, Se llama acrílicos publicitarios. En realidad ellos no han implementado todavía el sistema de facturas, correcto, sino que tengo que estar pendiente de todos los proveedores que le están mandando exacto. ya lo que ha comprado, ¿verdad? Imagínense, ¿y Pero, qué pasa, Nayansi, si este cliente por alguna razón se le olvida reenviarle un correo? ¿cómo así se me olvidó? Ah, bueno, eso es lo Sí, que yo le digo, tengo que, ahorita como todavía ellos no han implementado, nosotros de venta todavía no extendemos factura así electrónica, sino correcto. que solo los proveedores. Pero aún así yo le digo yo, tengo que estar pendiente de eso, de las impresiones, le digo yo, en esa parte de la contadora. Mira, ya me sacó todo. Y sí, las primeras veces se me pasaron dos que no las había impreso, ¿verdad? No, ten cuidado Correcto. ahí, me, Y ahí sí, ahí hay un problema porque no declaro, digamos, el IVA, digamos, o se me van un par de documentos y ya la declaración del IVA ya no es correcta. Eh, pero ¿qué pasa si imagínense que este cliente personal de usted tuviera una plataforma y que le permitiera a usted entrar a esta plataforma y que usted viera, así como aquí, todos los correos de compra que le han mandado y no necesita meterse a ningún lado? Y que incluso si yo quiero ver todos los correos del mes de marzo porque tengo que presentar la declaración, yo aquí filtro. Dame todos los correos del 1 de marzo al 31 de marzo. Y aquí los veo todos. No necesito estarme metiendo a ningún lado. Aquí puedo ver de qué cliente, los totales, el código de generación, etcétera, que aquí tengo el código de generación. Entonces nosotros Estás en facilitamos mute, Nelson. bastante. No te escuchamos. Ahorita me escuchan. No, perdón, es mi audífono. Lo siento. Ah, ok, ok. De acuerdo. Entonces, aquí ustedes pueden fácilmente ver toda la recepción de sus clientes. Entonces, por ejemplo, si ustedes son contadores y quisieran facilitar la interacción con sus clientes, pueden acceder ustedes al portal de Findex de sus clientes y fácilmente ver todo lo que ha sucedido.
no tienen que estar, no le tienen que estar pidiendo a su cliente que imprima, no le tienen que estar pidiendo a su cliente que le reenvíe correo, porque puede ser que no me reenvíe uno. ¿Y qué significa que no me reenvíe uno? Que estoy declarando mal la renta, los impuestos, ¿verdad? El IVA. No hace falta que yo los esté imprimiendo, no hace falta que yo esté buscando correo. Entonces, le facilita la vida al cliente, a la empresa, y le facilita la vida a ustedes como contador también. Esto es en cuanto a la recepción de facturas. Ahora, otro de los retos particulares es el tema de reportes. Reportes, pues ustedes saben que cuando estábamos acostumbrados con las facturas físicas, pues nos tocaba que digitar en nuestro sistema contable para yo después hacer las declaraciones, los anexos, etcétera. Pero les hago una pregunta, ¿no creen ustedes que si ya todo esto está digitalizado, yo realmente no necesito estar digitando todo? O sea, si ustedes ven en el archivito JSON, que este archivito JSON es un archivo que ya trae toda la información de la factura, pues yo no necesito estar digitando todo esto, porque toda esta información yo la puedo recolectar automáticamente. Y en ese sentido, pues voy a hacer otra presentación por acá. Eh, en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo facilitamos la vida nosotros a contabilidad? Nosotros tenemos aquí dentro de Findex una sección de reportes. Entonces, todo ese trabajo que ustedes manualmente les tocaba hacer en contabilidad, de que en el anexo tengo que meter esto y lo otro, etcétera, nosotros ya lo generamos automáticamente, porque nosotros ya tenemos toda la información de lo que el cliente emite como factura y de lo que recibe como factura. Con esto ya podemos generar nosotros automáticamente los libros de IVA, los anexos y todo eso, y no hace falta que ustedes como contadores tengan que estar reprocesando todo eso. Entonces, así es como nosotros volvemos más eficiente el tema de la reportería o digamos todos estos procesos que tal vez eran un tanto engorrosos y rutinarios en términos de contabilidad, porque era básicamente tener que digitar lo de las facturas. En este caso lo generamos nosotros automáticamente. Por último, nos vamos al tema de auditorías, porque aquí está quizás uno de los temas más grandes con contabilidad, la impresión de las facturas. ¿Se tiene que imprimir o no se tiene que imprimir una factura? Electrónica en este caso. Al final de cuentas, recordemos que nosotros tenemos que resguardar las facturas por 10 años por un tema de auditoría, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la factura electrónica resguardada como archivo digital, ¿tengo que imprimirla o no tengo que imprimirla? Porque será que en una auditoría Hacienda me va a permitir enseñar el archivito o me va a pedir el respaldo físico. Y aquí yo les diría, al final es decisión de cada quien. A nuestro juicio no hace falta imprimirlo, sino que más bien, si ustedes tienen una petición de auditoría, en ese momento tiene sentido imprimir hasta ese momento. No significa que yo siempre tengo que estar imprimiendo por cualquier cosa, sino que en este caso, más bien si acaso yo tuviera una petición de auditoría, en este momento sí va a ser necesario tener el respaldo en físico. ¿Por qué? Facturación electrónica es un tema cultural. Los auditores del Ministerio de Hacienda siempre me van a pedir algo en físico, no me van a aceptar, aunque yo tenga que tener el respaldo en digital, no me van a aceptar que solo les presente lo digital, sino que van a necesitar el amparo físico también. Pero en este sentido, lo más eficiente, les diría, es que yo tenga que imprimirlo hasta que sea necesario. No imprimirlo por si acaso, sino que hasta que sea necesario. Esto es un punto muy importante, porque si volvemos toda la operación, ya vimos ahorita dos ejemplos que son como de los retos más grandes de facturación electrónica, porque en la interacción con un contador, yo les mencionaba, no puse emisión porque eso es lo más fácil. Si yo soy el que emito, pues yo tengo control de lo que emito, puedo descargar todo y se lo mando al contador.
pero lo que recibo es diferente. Y ya vimos aquí un par de opiniones que me los tienen que estar mandando por correo y al contador le toca que estar descargando y estar pendiente y eso es más trabajo para contabilidad. Pero si tenemos una herramienta así como la nuestra que nos facilita tener todo en un solo lugar y de hecho que ya me genera los reportes que yo tengo que presentar, realmente la relación entre la empresa y el contador se vuelve muchísimo más fácil. Em, y teniendo todo esto, pues ya la única razón por la que yo necesitaría imprimir la factura es por un tema de auditorías, únicamente. Y ahí nuestra sugerencia es que se imprima solo si es necesario. Como objetivo, pues nosotros como Findex, eh, nuestro objetivo es facilitar el proceso o la interacción entre las empresas y los contadores. Digamos, estamos desarrollando una plataforma que es amigable y que le facilita muchísimo la vida a los contadores. De hecho, los invitamos que si ustedes, en primer lugar, si ustedes quieren implementar facturación electrónica, estamos dando de forma gratuita la plataforma para contadores para incentivar también que ustedes puedan ofrecer esta plataforma a sus clientes. ¿Qué significa que ustedes puedan ofrecer esta plataforma a sus clientes? Que les vamos a facilitar la vida en su trabajo del día a día también. Nos encanta decir que nosotros damos una plataforma con el respaldo o una plataforma hecha para grandes empresas, pero a la medida de los pequeños consumidores también. Estos son algunos de los clientes con los que ya estamos trabajando. Eh, Tenemos experiencia no solo con clientes grandes, trabajamos con muchas empresas pymes también, incluso empresas que emiten 5 facturas en el mes. Tenemos una plataforma muy amigable y el objetivo es, como siempre, hacer una interacción fácil entre el contador y la empresa. Nuevamente repito, tenemos la plataforma gratuita para contadores y tenemos un plan bien interesante, por eso les dejé por ahí un formulario en el chat eh, que si ustedes nos quieren dejar sus datos, tenemos un plan bien interesante que comentarle a los contadores para que podamos promocionar la plataforma con sus clientes y de esta forma apoyar su operación también, facilitarles la operación a ustedes. Sin más, pues nos quedamos abiertos a preguntas y mientras contestamos preguntas, dejo también aquí contactos para los que nos quieran contactar directamente. Dejamos ahí el formulario en el chat. Voy a volver a pegar ahorita el link, pero si Ya nos se quieren lo pegué escribir. yo, Nelson. Ya se lo pegué yo. Perfecto. Muchísimas gracias. Igualmente, pues quedan nuestros contactos, queda el formulario, quedamos abiertos a preguntas y con muchísimo gusto podemos contestar. Ok, vamos a ver unas preguntas que están en el chat y después damos la palabra. Bueno, ya bajó la mano, no sé si el señor Vinicio Herroa quiere compartirnos algo. Adelante. Hola, hola, buenas tardes. Ahora sí ya me conecté desde el teléfono porque la máquina no tenía micrófono. Sí, yo quería preguntar, fíjese que, bueno, en mi caso por particular, yo tengo algunos clientes dentro de mi cartera que son pequeños contribuyentes, o sea, lo podemos decir pequeños porque son prestadores de servicios que emiten, ¿qué? Una, dos, como usted lo decía, hasta 5 facturas, digamos, en el mes. Entonces, o sea, a mí sí me gustaría saber qué tan viable, digamos, sería este sistema, principalmente la relación costo, pues, porque eso es lo que la mayoría, es como la inquietud de la mayoría de mis clientes, porque si yo tengo algunos clientes que esa es como la primera pregunta, ¿y cuánto esto me va a costar? En tema de equipos también, ¿qué necesito como equipos? O si la empresa puede recomendar, digamos, algún tipo de equipos y eso, pues, entonces, ahí sí me gustaría como conocer un poquito más en el tema económico, digamos, para este tipo de contribuyentes. Yo sé que un contribuyente, pues, ya más grande sí puede, digamos, invertir en un sistema como tal, pero en estos pequeños sí, a mí me preocupa, pues, porque dentro de mi cartera sí tengo varios clientes de estos pequeñitos, entonces quisiera saber, o sea, que en ese sentido, pues, qué tan viable, digamos, puede ser para un cliente de este tipo. Claro, Gracias. Vinicio, le agradezco muchísimo la pregunta. Precisamente por eso los invitamos a que nos dejen sus datos en el formulario. Nuestro objetivo, nuevamente repito, es darles la plataforma gratuita a ustedes como contadores para promoverla con sus clientes. ¿Qué es lo que haríamos en este caso? Darle un precio de paquete. O sea, casi que les daríamos un precio a usted como contador que abarque pues cierta cantidad de clientes.
En este caso le diría que para estos clientes que su operación es bien pequeña, pues el costo sería súper marginal, tomando en cuenta que le daríamos un precio de paquete a usted para todos sus clientes. Que tal vez para los clientes que sí tengan una transaccionalidad más grande, probablemente les quede como a $25 al mes, pero a Sí. clientes que su operación sea súper pequeña, no sé, probablemente va a depender, digamos, del acercamiento que tengamos con usted, probablemente le quede a menos de $5. Ah, ok, ok. Y esto sería entonces sí un costo mensual, pero tendría dentro de ello el respaldo, digamos, en el caso del resguardo de documentos en la nube. O será Correcto. en el disco que lo guardaría. No. Esto sí es un costo mensual y ya incluye el resguardo de todos los documentos, el envío automático de correos, incluso la personalización de la factura, porque Ok, ok. digamos, la factura de Hacienda es bien simple, digamos, cumple su objetivo, por supuesto, pero es bien simple. En el caso de Sí. nosotros le podemos personalizar colores, logo y la estructura. Incluye eso también, y va a tener esta plataforma que la va a poder consultar tanto su cliente como usted de toda la actividad. Además que ya le generamos los reportes automáticamente. Ok, excelente. Excelente, gracias. Ok, aquí hay una consulta, Nelson, y nos dice, ¿dónde trabajo solo en 2 meses al año superan la emisión de los 100 comprobantes en ingresos? En ingresos, igual situación, 2 meses al año superamos el límite. Pregunta, ¿estaríamos obligados por la Administración Tributaria a emitir el DTE? Gracias. Si le entiendo, solo 2 veces en el año se pasan de los 100 documentos al mes. No, en 2 meses. En 2 meses, perdón, en dos Ajá. meses. Tomen en cuenta que, digamos, esta limitante de los 100 documentos es únicamente para utilizar el portal gratuito del Ministerio de Hacienda, que si yo quiero utilizar el portal gratuito de Hacienda, tengo que emitir 100 documentos o menos. Mi recomendación es que si ustedes se pasan, aunque sea una vez de esos 100 documentos, o si están cerca, que ustedes me digan, yo normalmente ando como en 90 documentos, pero diciembre, que es un buen mes de venta, me paso de los 100. Si usted está en el límite, mi recomendación es que mejor busque un software. En su caso, yo le recomendaría que nos busque a nosotros y con mucho gusto le podemos apoyar. Perfecto, tenemos otra pregunta acá. Dice, buenas tardes. Para el ejemplo que se están filtrando los correos de un mes, ¿puede generar un reporte y bajar la información de manera automática o solo muestra los ¿Correcto? correos y tengo que bajarlos uno a uno? No, puede incluso descargar, usted filtra y usted dice quiero descargar todos los PDF de este mes, o todos los JSON, o el reporte, digamos, todos los datos de ese mes. Y nos preguntan, bueno, ¿cuánto vale la plataforma? Ahí sí nos puede ayudar otra vez, Nelson. Tenemos precios diferenciados, pero digamos que normalmente el paquete más básico que da hasta 100 documentos es de $25 al mes. Perfecto. Bueno, aquí hay una que también nos hacía Vinicio, pero la vamos a leer nuevamente. En el caso de sus servicios, la plataforma incluye el resguardo en la nube de los documentos PDF y JSON. Sí, incluye el resguardo. Perfecto. Aquí nos consultan, me imagino que es el servidor. Dice, ¿el servicio de la nube es por medio de Amazon? Correcto, está en Sí. Amazon. ¿Cuál es el precio de paquete para las 100 facturas al mes? Bueno, ya lo mencionó, son $25, si no me equivoco, Nelson. No estoy fallando. Correcto, No le así doy es. información falsa. Perfecto. Dice acá, si para anulación de una fe solo tengo 24 horas, pasado ese tiempo, lo que sí tiene que hacer es una nota de crédito o nota de débito. Con la facturación electrónica me acorta el tiempo de 3 meses para realizar esa nota de crédito. Sí, ahora con la nota de débito y crédito solo tenemos 30 días para hacerlo. Anulación es un poco más de 24 horas. Les digo un poco más porque tenemos hasta las 12 de la noche del siguiente día. Por ejemplo,
Si yo en este momento emití la factura, tengo hasta las 12 de la noche de mañana sábado para poder anular. Si me pasé de este tiempo, pues puedo emitir una nota de débito y crédito y tengo 30 días para hacerlo. Perfecto. Bueno, ahí Nelson pues dejó el formulario para que puedan hacerle cualquier cuestionamiento, duda o consulta que tengan con respecto tanto a la plataforma o alguna duda de tema en general y puedan comunicarse directamente con ellos. Nelson, no tenemos más preguntas. Una consultita. Sí, adelante. Una consulta. Sí, la verdad que me llamó mucho la atención el tema del sistema. La verdad que lo veo bastante funcional. Y yo, de hecho, en mi mente, pues ya me estoy proyectando con algunos de mis clientes en la cartera con el tema de uso. Solo me queda entonces la duda, vaya, con digamos, la plataforma, entonces las personas deberán de crear, digamos, un correo creería yo así, un correo con un dominio de fintech, de fintech, o cómo harían ellos para Nosotros ya recibir. les creamos el correo. Básicamente solo le tienen que dar a los proveedores este correo. Ah, ok, ok. Y en la misma plataforma entonces emitirían y recibirían dentro de la misma plataforma. Así es. Excelente, excelente. Gracias. Gracias. Nelson, solo si puede presentar nuevamente la slide de los contactos, ya que ahí solicitan pues cómo pueden hacer para solicitar una cotización o cómo pueden abocarse con ustedes. Correcto. Les dejo por acá los contactos. Nos facilitaría mucho y creo que les pudiéramos atender más rápido si nos dejan sus datos por el formulario, ¿verdad? Que ahí está en el chat. Si no, igualmente, pues con mucho gusto les podemos atender acá en este teléfono y en este correo. Perfecto, por aras de tiempo, ya nos pasamos un poquito. Agradecemos a Nelson de Findex nuevamente por apoyarnos con lo que es la ponencia sobre facturación electrónica y lo que el sistema como Findex brinda para tanto las empresas como para los contadores, que son de mucha ayuda hoy con el auge de facturación electrónica. ¿Algunas palabras de despedida, Nelson? Pues nada más invitarlos, como les mencionaba, a que implementemos facturación electrónica antes de que nos obliguen para tener el tiempo de hacer una buena implementación. Recordando que para ustedes como contadores, de hecho nos pedían una cotización para ahí, recordando que si usted es contador se lo damos gratis. Eh, y el objetivo también es poder apoyarle con el sistema de facturación para sus clientes también y darle un precio diferenciado, ¿verdad? Un precio que ya sea accesible para sus clientes y de hecho facilitarle la labor como contador a ustedes también. Eso. Así es, recuerden que todo esto es gracias a Findex y a ACE Suiza. Desde el área de ACE Suiza cree que estamos siempre desarrollando temas que son de aporte para ustedes los empresarios. Les mantenemos informados a través de nuestras redes sociales de próximos eventos en el cuales ustedes puedan inscribirse y participar de forma gratuita. Agradecemos a todos los que se conectaron en esta tarde y les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Saludos. Gracias. Muchas gracias.